Me encontraba trabajando incansablemente como todos los días para sacar adelante a mi familia. Y por alguna razón se me dio por sacar mi vieja Nintendo, que hace tiempo estaba olvidada allá arriba, por la entrada de Narnia. Y recordé que he hablado de muchas cosas en el canal, pero nunca de la Disk System. Y al ver en YouTube me di cuenta que había gente que hablaba de ella, pero más que nada era contenido en inglés, así que decidí hacer este especial. Y nada más y nada menos que de un accesorio que para mí tranquilamente hubiera podido cambiar la historia videojueguil y que en cierta manera fue oro puro. Empecemos. Hemos visto en el canal muchos accesorios, algunos son para agregar alguna jugabilidad nueva, otros para mejorar la experiencia de juego, y existen otros, como en este caso, que intenta llevar la consola a otro nivel. Lamentablemente estos accesorios o periféricos no siempre salen victoriosos. Es más, en este caso fue todo un fracaso. Hoy buscaremos en tiendas y hablaremos un poco de la historia de la casi olvidada y para muchos desconocida Disk System de Nintendo, para la primera Famicom. 3 años después de la salida de la primera Famicom, es decir, en 1986, hace su aparición la Nintendo Disk System. Nintendo se lo tomó en serio, tanto así que lanzó exclusivos para esta extensión de su consola principal. Juegos como Kid Icarus, Metroid o The Legend of Zelda eran parte de ese ramillete de ofertas. La verdad es que juegazos, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué falló? Pues eso lo iremos viendo en el transcurso del video. Algo que era muy novedoso es que permitía grabar tu partida en el disquete, cosa que en esa época era impensable, hermanos, aunque ahora suene ridículo. También, al no tratarse de cartuchos, sino que esta vez de un disquete, el coste de producción es mucho menor. Y es por esa razón que el precio de los juegos para la Disk System rondaban alrededor de los 3.000 yenes, unos 25 o 26 dólares aproximadamente. Era casi la mitad de lo que costaban los juegos en cartucho para la época. Por esa razón, muchos desarrolladores tendrían que sentirse atraídos por este nuevo invento. Y también desde mi punto de vista tendría que ser algo revolucionario. No sé si tanto, pero casi como fue el CD años después. Pero, ¿por qué no lo fue? Tranquilos, tranquilos, ya vamos a llegar al salseíto, al sabrosito como les encanta, si ya los conozco. Pero antes que nada, ya habiendo pasado más de 30 años, más de 35 años de su salida, ¿aún se puede ver en tiendas? Eso es lo que vamos a ver ahora. Y bueno, en este caso no estoy planeando buscar la Disk System más barata ni nada por el estilo. Si aparece, a buena hora. Si aparece a un buen precio o si aparece por partes como una de mis series más famosas, genial. Pero estoy muy interesado también en fijarme en precios de la Disk System completa, es decir, en caja. Y por ejemplo, acá tengo algunos ejemplos. Me ha sorprendido, en verdad, antes de hacer este video, he estado visitando algunas tiendas y habían muy pocas que tenían Disk System en caja. Antes se veía muchísimo más, ahora está un poco más escaso, pero de todas maneras se ve. En esta oportunidad hay 3 ejemplares, de las cuales 2 no tienen manual y por eso su precio es alrededor de 70 dólares. Y esta de acá es la única que tiene manual, está a 90 dólares aproximadamente, así es un manual como 20 dólares. Lo malo es que tiene un golpe bastante importante en esta parte, como para pensarlo. Considero que si invierto en comprar una Disk System en caja, pues tiene que estar 100 puntos, tanto con el manual como que no haya ningún golpe tan pronunciado como los que acabamos de ver, así que toca seguir buscando un poco más. Si quieres encontrar cosas, de todas maneras hay lugares que sí o sí tienes que ir, y esos son las grandes cadenas que están en Tokio, una de ellas Super Potato. Así que la Kira del pasado irá allá un rato para ver qué precios maneja. Y seguimos en la búsqueda de este periférico travieso y... Oye, la Kirby. Y estamos en un Super Potato nuevo y aquí tenemos algunos ejemplares de la Disk System. Su precio pues son bastante cariñosos, está a 60 dólares y los que vienen sin la conexión superior, es decir, solamente y netamente el periférico, está a 30 dólares, que de ahí no puedes hacer nada, pues, ¿no? Así que más o menos en un Super Potato este es el precio que están manejando. ¿Saben algo que para mí fue increíble?
Y, desde mi humilde opinión, si lo hubieran tratado de otra manera o hubieran hecho ciertas cosas, hubiera cambiado totalmente la industria del videojuego. Y no exagero. Me refiero al Disc Rider, o disculpen, ¿cómo se pronuncia? Rider. Efectivamente, así, que se trataba de unas cabinas ubicadas en tiendas en donde cualquier persona podía tener acceso y por 500 yenes, aproximadamente $4 y poco, poder grabar un juego nuevo en tu disquete. En algunos casos entraban 2 juegos en uno solo, y sí, podías comprar el disquete vacío para tú mismo meterle sabroso al juego de tu preferencia, y el precio de un disquete en blanco era de aproximadamente 2000 yenes. Normalmente el disquete vacío era de color azul y en teoría eran regrabables, y los amarillos eran los que salían de fábrica ya con el juego dentro, aunque en realidad, un secreto entre nosotros, todos eran regrabables. Si me preguntan a mí, eso es una locura. Es como que vayas hoy por hoy a una tienda simplemente con un CD oficial, y te puedas grabar en este CD cualquier juego moderno que acaba de salir por solo $4. Una locura. Y esta musiquita que están escuchando de fondo era la música de espera. Algo tan novedoso, ¿por qué no funcionó? Pues en unos minutos nos adentramos un poquito en eso. それに今までのカセットを買うよりはるかに安いので手軽にご利用いただけます。 Saben que muchas veces he intentado encontrar las cosas al menor precio posible. Es más, tengo una serie que habla de eso. Aunque este es un especial y dije que no hay problema si lo encuentro casi nuevo a un precio relativamente elevado, esta vez el destino me sonríe un poco. Dentro de toda esta variedad de Famicom encontramos una Disk System suelta y su precio es solamente de $10. Ahora dirán, bueno Emu, pero con la Disk System no haces nada, tampoco me aseguran que funcione. Pero aquí al lado hay este accesorio de la Disk System que hace falta, que también está $10 aproximadamente. Tampoco me aseguran que funcione, pero bueno, puede ser. Podemos intentarlo, es un poco riesgoso. Pero ya que estamos acá, yo creo que valdría la pena. ¿O qué dicen ustedes? Déjenlo en los comentarios. Ahora, algo que tal vez no menciono aún, que muchos deben saber, pero muchos otros no, es que la Disk System también funcionaba con pilas, con estas baterías de acá. Son 6 de estas gorditas, hermano. Pero bueno, al menos no es necesario encontrar el cable de conexión a corriente. Nada mal, ¿no creen? ¿Arimasu ka? Sí, size no. Soda. Rocco. Ahora ya la tenemos en nuestras manos. Pero, ¿por qué no funcionó? Aunque al salir y desarrollarse en terreno japonés no le fue nada mal. En teoría, lo que la hundió fue lo mismo que lo había impulsado al éxito, y me refiero a los disquetes. ¿Alguna vez escucharon la frase que los cartuchos son para siempre o que no mueren nunca? Pues los disquetes sí. Eran más baratos, sí, pero por ende eran más frágiles y acumulaban polvo, entre muchas otras cosas. Y ahora les quiero decir una curiosidad. En aquellos años, cuando la Disk System estaba en el mercado, había que tener bastante cuidado porque muchas veces encontrabas un disquete y no era el juego que tendría que ser. Estaba regrabado. Imagina que en una tienda quisiste comprar el Metroid y cuando llegaste a casa y lo metiste era el Kid Icarus. Desde mi punto de vista ninguno es malo, pero no era lo que esperabas. Y de igual manera otro deseo que tendrías que tener es que tu disquete sea original. Así es, y ahí viene el otro problema. Actualmente Nintendo es conocida por luchar mucho contra la piratería, y lo que pasó acá ayudó en crear los cimientos para que se lo tomen más en serio. La Disk System tenía su propio sistema contra la piratería. En la palabra Nintendo de los disquetes, esos tenían cierta profundidad en la palabra, y al prender el equipo si no encajaba correctamente, la Disk System simplemente no leía el juego. ¿Pero qué creen? Unos vecinos del continente asiático, para ser más específicos en China, comenzaron a crear disquetes que podían pasar por alto ese sistema de seguridad, simplemente dejando todo con ese relieve en profundidad. Sumando esto con lo anterior mencionado, dejaron el proyecto de la Disk System muy temprano. Es más, ni siquiera pudo salir de Japón. Y en este especial, obviamente que si me compro una Disk System, tengo que comprar un juego, tengo que probarlo, tengo que ver si funciona mi nueva adquisición. Y creo que tengo el juego indicado, el perfecto.
Y me refiero a The Legend of Zelda The Hyrule Fantasy. ¿Lo pronuncié bien, hermano? Ya saben que yo soy un poquito... Así que nos lo llevamos también. Ojalá que esté todo bien. Bueno, muchachos, aquí estamos con el setup de fondo y falta la parte, no sé si más importante, porque lo más importante creo que es la historia, pero sí sería genial que terminara de la mejor manera. Y es decir, vamos a probarlo, a ver qué tal. Y bueno, ya tenemos nuestras compras en esta bolsita un poquito de dudosa procedencia. Y otra cosa que necesitamos obviamente es la Famicom. En este caso yo tengo la 2.0 o también conocida como la Top Loader, si no me equivoco. O Loader. Bueno, eso, ya saben. Ahora sí, vamos a conectarlo. Y bueno, muchachos, ya está instalado, sencillísimo nada más, una cosita abajo, una cosita arriba y ya estamos. Ahora sí, vamos a encenderlo. Y el juego que vamos a probar, hermanos, es nada más y nada menos que el que compramos en tienda, por supuesto, The Hyrule Fantasy. Así es como viene. Aquí está lo que expliqué de la profundidad en algunas partes en la palabra Nintendo. Y ahora sí viene la parte de la verdad. Lo colocamos. Para esto ya pasaron un par de días, le he metido más limpieza a esta Disk System, increíble. Aquí sí hay algunas partes que no salieron, pero ni modo. Vamos, sí. Y lo mandamos en 3, 2, 1... Ahora sí. No. De nuevo. A ver, cuidado, no me asustes. No me asustes. Nada, hermanos, miren cómo se ve. A ver, una vez más. Las cosas no siempre salen como uno piensa. Los truenos, hermano, afuera. Yo tengo un destornillador especial, lo he limpiado, pero vamos a ver una vez más y... Ahora sí, muchachos, todos. Ahora sí, creo. Ahora sí, ya saben que hay que persistir. ¡Uy! ¡Dios santo, se está cayendo el cielo! Pero nadie nos va a distraer. ¡Qué hermoso! Escuchen la música, escuchen la tonada de esta partecita nada más. Ahí va. Yo nunca he jugado esta versión de Disk System. Solamente sé que la versión de Famicom, la normal, no tiene esta calidad de sonido que sí tiene esta versión. Es un poquito, no sé cómo decirlo, más sintético. En cambio acá es diferente. Es más, ¿saben qué? Les voy a dejar por ahí la tonadita de cómo es la versión de Famicom. ¿Lo escucharon? Totalmente distinto a esto. Muy bien, estoy feliz. Bueno, muchachos, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado esta pequeña explicación de la Famicom Disk System. Seguro que hay algunas cosas que se me ha pasado por alto. Si es así, déjenlo en los comentarios. Ya saben que en realidad no soy ningún experto, sino que soy alguien que le gusta mucho los videojuegos y que cada vez en cada video pues aprende un poquito más. No se olviden convertirse en miembros si son jeques árabes y nos vemos la próxima semana. Ya no desapareceré. Adiós.